Contratación pública, episodio 167. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 30 de junio de 2023, se nos ha ido medio año. Episodio número 167. Episodio dedicado a conocer casos en los que se ha aplicado el principio de proporcionalidad por parte de tribunales administrativos de recursos contractuales. Antes de eso, te cuento que esta semana he estado preparando mis vacaciones, cerrando asuntos, preparando el verano para dedicarlo al estudio, la lectura y la familia. También te cuento que si accedes a mi formación Aprende a vender a la administración en 7 horas y lo haces hoy, 30 de junio, recibirás el extra de verano. Esa estrategia, truco, atajo, llámalo como quieras, que un cliente me ha dejado que te cuente y que a él le funciona muy bien para escoger licitaciones y lograr adjudicaciones. Hoy, último día, en luisgracia.es/7. Por supuesto que los que accedieron antes a la formación también recibirán su extra de verano. Ninguno de los míos se queda atrás. Venga, y ahora sí, ¡vamos allá! En el episodio 165 te hablé del principio de proporcionalidad, qué es y cómo convive con el resto de principios que rigen y guían la contratación pública. Un principio que es importante conocer para que puedas tener criterio y estar vigilante cuando se sobrepasa o no se atiende y la situación te puede llegar a perjudicar o beneficiar, quién sabe. En este episodio te voy a comentar 3 resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales en las que se aplica el principio de proporcionalidad. Casos que, como te decía ahora mismo, sirven para poner en contexto lo comentado en el episodio 165 dedicado al principio de proporcionalidad y, por tanto, sirven de ejemplo. Por la misma naturaleza de los principios, existen muchos casos en los que puede resultar complicado llegar a discernir cuándo procede o cuándo no procede aplicar un principio, incluso entender el principio en sí. Y es que, para desesperación de cualquier ingeniero, el derecho no se rige como un modelo determinista o dicotómico, blanco-negro, sí o no, prohibido o permitido, en el que, conociendo la regla, podemos anticipar el resultado de su aplicación en un caso particular. Y es que, en el derecho, en la contratación pública y, por supuesto, en la vida, casi todo depende. Por eso resulta interesante conocer casos concretos, situaciones en las que un tribunal ha decidido sobre la cuestión. Venga, vamos al asunto. Aunque antes, ya sabes, recuerda que las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales atienden a casos concretos y únicos sobre una licitación en particular. La proporcionalidad es un concepto escurridizo en el que se deben tener en cuenta las circunstancias que en cada caso concurren. Por eso, en este caso de la proporcionalidad, anticipar el resultado de un recurso es incluso todavía más difícil. Por otro lado, ya sabes que las resoluciones de los tribunales administrativos solamente obligan, vinculan a las partes que intervienen en cada caso en concreto. Por eso, las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales son una referencia, algo a tener muy en cuenta, pero no son jurisprudencia y ni mucho menos ley. Por eso, lo que más te conviene es que, en caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, de meterte en líos y en huertos, ante la duda, busca asesoramiento. Y ahora sí, vamos ya con el primer caso. Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Resolución 316/2020, de noviembre de 2020. Se trata del contrato de servicios de asesoramiento laboral y la realización de trabajos sociolaborales que promovía la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid. El recurso lo plantea en fase de licitación y contra el pliego una empresa en calidad de licitador. Motiva el recurso la obligación de adscribir al contrato determinadas personas, y lo de determinadas ya te da una pista. El pliego de cláusulas administrativas establece literalmente que el contratista deberá comprometerse a adscribir al contrato los siguientes medios personales: el equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato,
contará con un mínimo de 3 personas, según se indica a continuación. Perfil 1. Una persona responsable de la prestación de servicio de asesoramiento general que dispondrá de al menos 5 años de experiencia de forma continuada en la prestación de servicios en materia laboral para al menos 3 entidades de investigación biomédica del sector público y que tendrá la titulación de licenciado graduado en Derecho o licenciado graduado en Relaciones Laborales o graduado social. Perfil 2. Un mínimo de 2 personas con licenciatura o grado en Derecho o Relaciones Laborales o graduado social que dispongan de al menos 3 años de experiencia de forma continuada en la prestación de servicios en materia laboral para al menos 3 entidades de investigación biomédica del sector público. He indagado y he descubierto que en España hay un total de 32 institutos de investigación sanitaria, de los que tan solo 8 incluyen en su denominación la palabra biomédica. El licitador, en su recurso, solicitó que se anulase la cláusula que hacía referencia a la adscripción de medios en esos términos por considerarla desproporcionada y limitativa de la concurrencia. Entre las cuestiones que alega para hacer valer su pretensión, hay algunas que es interesante que conozcamos, que comentemos. En primer lugar, la grave limitación a la libre concurrencia, ya que están exigiendo que todas y cada una de las personas, asalariados, profesionales o trabajadores que ejecuten el contrato, dispongan de una triple experiencia. Experiencia continuada, experiencia con entidades de investigación biomédica y experiencia en el sector público. En segundo lugar, la situación que se origina en la práctica en cuanto a los requisitos de solvencia técnica, ya que el compromiso de adscripción de medios es un compromiso o requisito adicional al de acreditación de la solvencia técnica, lo que de facto, y por sus efectos en caso de no acreditación, tanto en el momento de adjudicación como durante la ejecución, equivale a ser un requisito de solvencia más. Y en tercer lugar, que aunque sea cierto que el órgano de contratación goce de una cierta discrecionalidad técnica para establecer los requisitos de solvencia, compromisos de adscripción de medios y cuestiones semejantes que se le puedan ocurrir, esta discrecionalidad no es ni mucho menos ilimitada y se encuentra condicionada por los principios que rigen la contratación pública y también por el principio de proporcionalidad. Y por último, que esta cláusula de adscripción de medios impide que otras personas que hayan prestado el mismo servicio a destinatarios privados puedan acceder a este trabajo. Y es que, al fin y al cabo, si están contratando asesoría laboral para personal no funcionario, la ley que se aplica es la misma que para una entidad pública que para una privada, aunque tenga sus matices. Bueno, a todo esto el órgano de contratación pues vino a decir en su contestación que gozan de un amplio margen de discrecionalidad y que el tribunal no debe entrar. Ojo, no, que el tribunal, es que le fueron a decir esto, que el tribunal no debe entrar en estas cuestiones, que se debe limitar a valorar otras cosas y que ellos, además de poder hacer lo que les dé la gana, lo han hecho todo bien. Ahí tienes, soberbia, displicencia. A mí, la verdad, es que me parece que no hay maldad, lo que hay es mucha estupidez, ¿vale? Porque hasta les recuerdan al tribunal lo que tiene que juzgar. En fin, mejor no seguir. A todo esto, el tribunal cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es citado por la empresa que recurre en su escrito. Y es que en esa sentencia el tribunal señala que para juzgar la proporcionalidad de la exigencia de solvencia y su delimitación deben tenerse en cuenta 3 cosas. Una, que los requisitos de solvencia técnica estén vinculados al objeto del contrato. 2, que sean proporcionales a lo que se contrata. Y 3, que no sean discriminatorios, en el sentido de ser tan exigentes que solo determinadas empresas puedan acreditarlos sin que exista justificación suficiente para ello. El tribunal administrativo considera que, efectivamente, los requisitos de solvencia están vinculados al objeto del contrato, no así la proporcionalidad. Y hay razón a que, por un lado, no es proporcionado que la experiencia de 5 años en un caso y de 3 en otro deba circunscribirse solo a la obtenida por trabajos similares en institutos de biomedicina de carácter público. Y por otro, que la asesoría legal y judicial en materia laboral no precisa de una experiencia exclusiva en el sector público. En cuanto a la discriminación, el tribunal tiene claro que estos requisitos se resultan claramente discriminatorios por partida doble, ya que no solo discrimina a las personas que tengan experiencia en asistencia letrada y defensa en juicio en materia laboral
en empresas de carácter público, sino que además se establece que las empresas públicas deberán ser institutos de biomedicina. Vamos, y esto es en mi opinión, que solo les faltó poner como condición que las personas en cuestión se llamasen Gertrudis, Manolo y Juani. Total, recurso estimado en base a la aplicación del principio de proporcionalidad y junto con él del resto de principios que rigen la contratación pública. Casilla de salida para el órgano de contratación. Segundo caso. Una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, concretamente la 1574/2021 de noviembre de 2021. En este caso, la resolución es sobre la contratación del servicio de asesoramiento jurídico, defensa jurídica y representación procesal del Ayuntamiento de Burjasot en Valencia, un municipio ya grande, de cerca de 40.000 habitantes. El contrato tiene un valor estimado de 190.000 euros y el recurso lo plantea en fase de licitación y contra el pliego una empresa en calidad de licitador. La empresa plantea el recurso sobre dos cuestiones, una relativa a los criterios de adjudicación y otra a los requisitos de solvencia técnica. Nos fijaremos en la solvencia para ilustrar el principio de proporcionalidad. En el pliego de cláusulas administrativas de la licitación se establece que la solvencia técnica del empresario se acreditará por el siguiente medio. Atento. Equipo mínimo de 3 profesionales adscrito al contrato, licenciados en Derecho o graduados en Derecho en posesión del máster de abogacía y que se encuentren colegiados en el colegio profesional correspondiente, que cuenten 2 de ellos con una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión y el tercero con una experiencia profesional mínima de 5 años. Bien, hasta aquí normal. Se indica que como mínimo habrá 3 profesionales. Atendiendo a lo que sigue, se pueden adscribir más. Y siguiente condición. Se deberá acompañar la relación de principales trabajos ejecutados por los profesionales asignados por la empresa licitadora a la ejecución del contrato, equipo mínimo, que en su conjunto, alcance un mínimo dentro de los 3 últimos años anteriores a la licitación de 40 procedimientos contenciosos administrativos, 10 procedimientos de la jurisdicción social y 9 procedimientos de la jurisdicción penal. Es decir, entre las 3, 4, 5, 6 personas que se proponga adscribir a la ejecución del contrato, tendrán que sumar, aparte de esa experiencia mínima de años en el ejercicio de la abogacía, de la profesión, ¿de acuerdo?, experiencia en los 3 últimos años en 40 procedimientos contenciosos administrativos, 10 de jurisdicción social y 9 penales. Bien. A todo esto, la empresa en su recurso dice que la exigencia no resulta proporcional. Y lo afirma en base a que cuando se licita el contrato se sabe que el ayuntamiento tiene en tramitación en ese momento 9 procesos contenciosos administrativos, 4 en el ámbito social y ningún procedimiento penal. Son menos de los que se exige acreditar. Además, la empresa matiza que esa desproporción impide el acceso a la licitación a empresas o profesionales que, si bien podrían reunir las condiciones idóneas para defender los intereses del ayuntamiento, no han intervenido en tan elevado número de procesos en los 3 últimos años. El ayuntamiento, por su parte, a esta cuestión contesta diciendo que sí resulta proporcional. ¿Cómo no? ¿Qué iba a decir? Ya que, por un lado, el número de letrados puede ser mayor, lo que permitiría acumular la experiencia requerida. Es decir, ellos hablan de un equipo mínimo de 3, tú pones 5 y al final consigues sumar. Y por otro, que no solo se debe tener en cuenta los procesos en los que se haya inmerso el ayuntamiento ahora mismo, sino que se han tenido en cuenta antecedentes de años anteriores y en base a estos se han considerado los que pudieran derivarse en el futuro. El ayuntamiento también apunta que actualmente muchos de los procesos judiciales en los que se hayan envuelto son atendidos por los letrados de la compañía aseguradora del seguro de responsabilidad civil del ayuntamiento. Situación que puede variar en el futuro y que además no impide que en según qué casos el ayuntamiento pueda considerar que le conviene comparecer con representación procesal y letrada propia en esos procesos que le están llevando los abogados de la aseguradora. Por último, el ayuntamiento también dice que el objeto del contrato no solo comprende la defensa jurídica y personación en procesos judiciales, sino también el asesoramiento legal. Bueno, a todo esto el tribunal resuelve diciendo que en un informe del año 2007, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado señaló que los criterios de solvencia han de cumplir 5 condiciones. Bueno, una, que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio del contrato. Bien, claro. 2, que sean criterios determinados. Bien.
3, que estén relacionados con el objeto y el importe del contrato. Bien, que se encuentren, 4, que se encuentren enumerados entre los enumerados en los artículos de la ley según el contrato de que se trate. Y 5, que en ningún caso puedan producir efectos de carácter discriminatorio. Y ojo, porque el tribunal, citando otro informe de la Junta Consultiva del Estado del año 2005, dice que, ahora bien, la condición relativa a que los criterios de solvencia no pueden producir efectos de carácter discriminatorio no permite considerar la discriminación como la circunstancia de que unos licitadores puedan cumplir las exigencias establecidas y otros no. ¿Esto qué viene a decir? Que el hecho de que haya empresas que no puedan llegar a acreditar unos requisitos de solvencia determinados no implica que exista discriminación. Cuidado. Por eso el tribunal entiende razonable la justificación que hace el órgano de contratación, el ayuntamiento, sobre este particular y considera los requisitos de solvencia proporcionales en atención a las necesidades que atiende el contrato. Por tanto, recurso desestimado. ¿Vale? Caso interesante también. Hay veces que, fíjate, ¿no? Las cosas, según y cómo se digan, el ayuntamiento argumentó bien. Y la verdad que desarmó un poco. Desarmó, un poco no, desarmó por completo los argumentos de la empresa. Y es verdad, ¿no? Es decir, que tú no puedas acceder no significa que sea desproporcionado, mientras haya empresas. Otra cosa es que ya solo uno pueda acceder, como hemos visto en el primer caso. Venga, tercer y último caso que me ha parecido interesante. Una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, la 117/2015 de marzo de 2015. De nuevo, la cuestión de la solvencia técnica da lugar a esta resolución, aunque por un motivo distinto que resulta interesante conocer, ya que nos servirá para conocer un caso de aplicación del principio de proporcionalidad distinto a los dos que hemos visto antes. Vamos a ello. Los hechos se dan en la adjudicación de un acuerdo marco de homologación para la compra de materiales fungibles, equipamientos y mantenimiento de material de laboratorio para hacer analíticas. Un acuerdo marco con más de 200 lotes y es de suponer que varios años de duración, que promueve el Servicio Andaluz de Salud por un importe de nada menos que 404 millones de euros. Pero bueno, así son los acuerdos marco. La empresa que plantea el recurso lo hace impugnando su exclusión del procedimiento de adjudicación por, según el órgano de contratación, no acreditar la solvencia técnica tal y como se prevé en el pliego de cláusulas administrativas y en el escrito de subsanación que le hicieron llegar. La cuestión es que uno de los certificados que presentó la empresa para acreditar su solvencia técnica no era original o copia compulsada y al órgano de contratación, a la mesa de contratación, mejor dicho, pues no le pareció bien. Y es que efectivamente, la empresa presentó 4 certificados que le bastaban para acreditar su solvencia técnica en el procedimiento, pero uno de ellos no era un documento original. Además, ese certificado, que a juicio de la mesa de contratación no era original, fue emitido por una entidad pública, concretamente el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos. O sea que, por un lado, no había que dudar, y por otro, oye, bastaba con una llamada para comprobar su veracidad. Pero bueno, ya sabes cómo es el principio de legalidad. A veces parece que sea el único principio. A partir de aquí, y para no enredarnos, el pliego de cláusulas administrativas dice al respecto que la solvencia técnica se acreditará mediante 3 certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado mediante los correspondientes certificados expedidos por estos o a falta de estos certificados mediante una declaración del empresario. Bueno, la cuestión es que la empresa finalmente presentó 4 certificados, todos de entidades públicas, y uno de ellos no era el documento original ni copia compulsada. La mesa de contratación, en lugar de fijarse en que la empresa ya había presentado 3 certificados originales, suficientes según el pliego para acreditar la solvencia técnica, se puso a buscar el problema, a poner el acento en él, y excluyó a la empresa porque el 4º certificado no era original. Vale. Mira, si lees con detalle la resolución verás detalles e incluso indicios que te llevarían a pensar en algo peor por parte de la mesa de contratación. Pero bueno, ya sabes, principio de Hanlon. El enredo y el nivel de pejiguería por parte de la mesa llegó a puntos en los que incluso se ponen ellos mismos en evidencia. Una cantidad de tiempo y dinero perdidos que ya de por sí resultan claramente desproporcionados, habida cuenta de que la solvencia técnica ya estaba acreditada. Hombre, que habían presentado 4 certificados y 3 conforme a lo previsto en el pliego. ¿A qué te metes en él? Les dio igual. La cuestión es que, en su resolución, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía cita,
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que el principio de proporcionalidad exige que los actos de los poderes adjudicadores sean adecuados para lograr los objetivos legítimos perseguidos por la norma y no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de dichos objetivos. Claro. También 4 sentencias del Tribunal Constitucional en el mismo sentido. Tribunal Constitucional. Doctrina consolidada del Tribunal Supremo al respecto y varias resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales distintos del andaluz. En todos los casos, se incide en que la observación del principio de proporcionalidad y con él el de libre concurrencia debe anteponerse a las interpretaciones excesivamente rigoristas o formales. Por eso el fallo del tribunal fue que la empresa fuese admitida a la licitación y su oferta valorada en el procedimiento junto con la del resto de licitadores admitidos en el acuerdo marco. Así que no se quedaron fuera. Menos mal. Menos mal. Bueno, para ir terminando, quiero que tengas muy en cuenta lo que te voy a contar a continuación. Vamos a ver. El principio de proporcionalidad, todos los principios, pero el principio de proporcionalidad que hemos comentado ahora es un concepto jurídico indeterminado. Un concepto jurídico indeterminado es algo que no tiene una definición precisa y que puede interpretarse de varias maneras. Si normalmente siempre resulta un tanto incierto y hasta osado anticipar la resolución de un tribunal, porque de todo se ha visto ya, cuando la cuestión se basa en la aplicación o interpretación de un concepto jurídico indeterminado, el asunto se hace especialmente complejo. La consideración de un concepto jurídico indeterminado, de un principio, da lugar a un cierto grado de flexibilidad, imprevisibilidad extrema dirían algunos, en la aplicación e interpretación de la ley cuando un juez o un tribunal se ve en la tesitura de tener que interpretar y aplicar de acuerdo con las circunstancias particulares de un caso en concreto. Por eso, para resolver cuestiones como las que hemos comentado es preciso examinar en cada caso si los parámetros establecidos en los pliegos o las actuaciones de la mesa de contratación resultan objetivamente admisibles por guardar esa debida proporcionalidad. La proporcionalidad, la verdad es que no se puede establecer con fórmulas dicotómicas, sí, no, correcto, mal, o mediante porcentajes o cuantías. Total, qué prudencia, mucha prudencia. Tener conocimiento del concepto de proporcionalidad no debe conducirte a advertir su falta en cualquier acto o consideración. Dicho de otra manera, cuando tengo un martillo solo veo clavos. Por eso, en caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, busca asesoramiento. Bien, dejo los enlaces a las 3 resoluciones comentadas en las notas del programa y en luisgracia.es/167. Y hasta aquí el episodio 167. El próximo episodio es el primero de la edición de verano. Hasta septiembre responderé a dudas o cuestiones que me han ido planteando durante el curso y que servirán para matizar o comentar cuestiones y dudas comunes. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Intereconomía. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.